Ok. En esta oportunidad vamos a hablar un poco perdón, sobre el tema que hemos realizado, sobre tecnologías existentes en el tratamiento, bueno, en el tratamiento de aguas residuales domiciliarias. Eh, Bien, como sabemos, y también vino bueno, les hizo una pregunta en lo que es en el cajón, ¿no? Sobre el tratamiento de aguas residuales domésticas o domiciliarias. Estas provienen básicamente de la actividad humana, ¿no? Que uno realiza dentro de casa. Estas pueden ser las que vienen contaminadas, no sé, por detergentes, por algunos químicos usados dentro de casa para la desinfección de ciertas áreas, y como también de las que vienen de básicamente de los desechos orgánicos. Ahora, los tipos de tratamiento para lo que son las aguas residuales. A ver, ya. Los tipos de tratamiento para las aguas residuales domésticas. En este caso, también se les tomó una pregunta sobre esto, ¿no? Y creo que la mayoría acertó. Son básicamente lo que es el pretratamiento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y lo que es el tratamiento terciario. Ahora bien, el diseño eficiente y económico de una planta de tratamiento de aguas residuales requiere de un cuidadoso estudio basado en un aspecto tales como teniendo en cuenta, debemos de tener en cuenta el caudal, el uso final del producto y el área disponible para la instalación, así como la viabilidad económica. Ahora, empezamos con lo que es el pretratamiento, ¿no? Como sabemos, son cuatro. Empezamos con el pretratamiento. En el pretratamiento, básicamente, Carlos, como bien lo dice, es una etapa previa a lo que es el tratamiento. En esta etapa se lleva a cabo la remoción de todo lo que es el material sólido, grueso, fino y abrasivo con el fin de facilitar el tratamiento posterior, ¿no? Giancarlos, En este caso, disculpen, chicos, Giancarlos, ay, discúlpame dime, la interrupción, Giancarlos. Giancarlos, no sé si volverías a volverlo a compartir, nos está proyectando las diapositivas y para que los chicos sigan la secuencia de las diapositivas. ya a ver, me Un avisas favor, yo. si se ha quedado en una sola diapositiva. Ya, un momento. Me pasan la voz aquí. Ahora sí se está presentando Giancarlos, y lo podrías poner en forma más completa las diapositivas. ¿Me avisas? Ahora ¿Pueden sí, observar? Giancarlos. Sí, Giancarlos, ahora sí se está pudiendo visualizar las diapositivas. Está pasando también, ¿no? Gracias, Giancarlos. Está pasando, ¿no? Ya que, como yo les sigo explicando, los tipos de tratamiento en este caso son cuatro, ¿no? El pretratamiento, el tratamiento primario, el secundario y el terciario. En el pretratamiento básicamente es, como ya les dije, sí pueden ver, ¿no? Confírmeme, por favor. Carlos. Estoy en la parte del pretratamiento. Sí se puede visualizar estar así, Cristian, estás en el pretratamiento. Ya, ok. Ya, en esta parte, como ya les había dicho, es una etapa previa a lo que es ya el tratamiento. Básicamente se usa para lo que es, bueno, se utiliza esta etapa para la remoción de todo aquel material sólido, grueso y fino. Ahora, dentro de los sólidos gruesos podemos encontrar lo que son las latas, las bolsas, los pedazos de cartón, madera, material orgánica doméstica y un poco más, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el desbaste? El desbaste consiste en hacer pasar el agua, lo que es el agua residual, a través de una reja y estas se clasifican, a ver, y estas se clasifican según la separación entre los barrotes de la reja, o sea, entre los espacios que hay entre estos, pues. Ahora, lo del desbaste fino. Estos básicamente son rejillas con separación que básicamente estas rejillas están separadas entre lo que es la distancia de 6 milímetros a 1 milímetro y también de un orden de lo que es de 5 a 2,5 de abertura. El desbaste grueso, estas
presentan si la separación son entre las barras, llevan un diámetro de lo que es de una distancia de 5 centímetros, ¿no? Ahora, las rejas gruesas, de igual manera, estas ya son para lo que es material un poco más gruesas. La reja fina, básicamente casi similar a lo que es la parte de acá del desbaste fino, y también la de limpieza manual, ¿no? Operando este proceso. Ahora, el tamizado es una parte del proceso que se fundamenta en lo que es básicamente la filtración, por este lado. Ya, sobre soporte delgado, según los tamaños de los orificios de paso de tamiz, se distingue entre lo que es el macro tamizado y el micro tamizado. Como lo dice macro y micro, en este caso en el macro básicamente son para lo que es sustancias un poquito más gruesas, ¿no? Estas que se encuentran en suspensión. Ahora bien, lo llamamos materiales en suspensión. Es como cuando, a ver, tú tienes en un vaso agua y a este le agregas, digamos, arena, ¿no? Y tú lo mueves, lo disuelves. Y por un momento vas a ver ahí pequeñas partículas de la arena ahí suspendidas en lo que es dentro del agua, ¿no? Y ahí dando vueltas hasta que dejas pasar el tiempo, estas partículas se van a la parte final, ¿no? A la parte final. Este proceso lo llaman como sedimentación, ¿no? Es algo similar a esto, lo que le llamamos las partículas en suspensión. Ahora, el microtamizado se utiliza para extraer partículas de su suspensión muy pequeñas, ¿no? Presentes en el agua de abastecimiento. El desarenador. Ahora bien, el objetivo de esta operación es eliminar todas aquellas partículas de granulometría. Granulometría básicamente es la distribución por tamaños de las partículas de un sólido no superior a lo que es las 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos en los canales y las conducciones para proteger las bombas y toda esta parte del proceso. Ahora bien, los desarenadores se diseñan para eliminar lo que son las partículas de las arenas superior a los tamaños, ¿no? De 0.2 milímetros y un peso específico de 2.65. El desaceitado y el desengrasador. Básicamente, estas dos partes son lo mismo, ¿no? Porque en el desaceitado lo que uno es separar los líquidos. Eso no es una separación de líquido al líquido, lo que busca es separar las grasas, los aceites y muchas otras cosas más. Y si se hace un desengrasado y un desarenado junto en un mismo recinto, es necesario crear una zona de triangulación donde las grasas flotan y se acumulan en la superficie, y evacuándose por verdadero o por un barrido, lo que es superficial. Ahora, entramos ya a lo que es un tratamiento primario. Este tratamiento consiste básicamente en la remoción de sólidos suspendidos, ¿no? Como yo lo expliqué, los sólidos suspendidos son esos pequeños puntos, esos pequeños partículas que tú puedes ver flotando, ¿no? Ya sea en un vaso, en este caso es en esta máquina, mediante sedimentación o floculación. La sedimentación es básicamente cuando buscamos de que estas partículas, en función al tiempo, se sedimenten, o sea, de que como lo llamamos comúnmente, de que se sienten en la parte final. Ahora bien, la floculación es básicamente añadir algunas sustancias químicas que lo único que hacen es como encapsular estas partículas sólidas acá cuando están suspendidas, no los encapsulan y después se sedimentan y así los pueden separar. Y acá está la sedimentación, podemos ver básicamente que en este vaso, similar a un vaso comunicante, ¿no? La partícula suspendida. Ahora bien, dice la función principal de la sedimentación es separar las partículas suspendidas, bueno, del agua para realizar posteriormente una decantación por la parte de acá. Ahora bien, la separación de los sólidos por gravedad se basa en la diferencia que existe entre los pesos específicos del líquido y de las partículas. También encontramos lo que es la sedimentación floculenta o sedimentación de partículas aglomeradas, ¿no? Se presentan cuando la velocidad del asentamiento de las partículas aumenta a medida que descienden hacia el fondo del tanque. O también los aumentos en la velocidad de sedimentación se deben a que las partículas incrementan su tamaño por acción de la floculación que ocurre en el tanque, o sea, el movimiento. Ahora bien, la sedimentación primaria es uno de los procesos más utilizados en el sistema de tratamiento de aguas residuales, bien sea como tratamiento único o bien como el proceso de tratamiento interior previo al tratamiento biológico de dicho proceso.
Ahora bien, la coagulación o la floculación es algo de lo que ya les estuve especificando, ¿no? Se añaden lo que es sustancias químicas para que estos lo encapsulen y lo lleven a la parte final para que por decantación estos se pueden eliminar. Y acá nos dice, bueno, entre los coagulantes más utilizados en industria es lo que encontramos el sulfato de aluminio, el sulfato férrico y el cloruro férrico. Estas sustancias son las que se agregan, acá podemos ver en este esquema la adición del coagulante, se agregan al agua previa sin tratamiento, le hacemos lo que es un mezclado rápido, luego un mezclado lento y después de este proceso es en el que este coagulante lo encapsulan formando unos flux, unos flóculos que ya posteriormente van a ser sedimentados, bueno, van a ser precipitados y eliminados, ¿no? Ahora bien, la floculación es un proceso de separación de líquido sólido utilizado para la remoción de partículas, como ya lo iba explicando. Eso principalmente para la separación de grasas, aceites, material fibroso y otros sólidos de densidad baja. El proceso puede realizarse bien inyectando aire directamente o bien recirculando lo que es el efluente, ¿no? Y los floculantes más usados son los siguientes, ¿no? Los oxidantes, los absorbentes, el sílice activa y más. Ahora bien, acá pasamos lo que es el tanking off. Este tanque es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de los sólidos suspendidos. Ahora bien, los tanques IMO ofrecen lo que es ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticos, ya que integran la sedimentación. Pues, como acá podemos ver las partes de abajo de estos tanques, es como todo un sistema, ¿no? Es dos en uno, por eso acá lo llaman un tanque de doble cámara, ya que presentan en la parte de abajo como una forma de, como dos pendientes, ¿no? O un sub y baja, en la que se van a sedimentar todo lo que es los sólidos. Ya. Ahora, el funcionamiento del tanque. Básicamente el funcionamiento del tanque, en este caso el funcionamiento es de doble cámara, ¿no? Y en esta el funcionamiento es para una cámara. El agua residual se introduce por la parte inferior haciendo lentamente a través de lo que es el manto de lodos o los granulados. Los reactores suelen tener en la parte superior un sistema de separación de gas sólido líquido. En este caso es la zona de sedimentación. Ahora se consigue lo que es una elevada velocidad de eliminación de materia orgánica con rendimientos elevados a lo que es a la depuración. Las aguas residuales fluyen lo que es a través de toda esta cámara de sedimentación, acá podemos ver en la parte superior, y se remueven gran parte de lo que es los sólidos sedimentados por esta parte, por la parte inferior de la zona de sedimentación. Estas unidades no cuentan con unidades mecánicas que requieran mantenimiento y la operación consiste en lo que es en la remoción diaria de espuma por la parte de acá. Y la operación consiste básicamente en lo que es una extracción. Ahora bien, la digestión de lodos. En esta parte tenemos lo que es la fase primaria, ¿no? Bien, la digestión de lodos es producida en las plantas de tratamiento de aguas residuales durante su proceso en las fases primarias, secundarias o también terciarias, ¿no? Donde se involucra una combinación de procesos físico-químicos y lo que son los biológicos. En la fase primaria se pueden separar lo que es el agua servida de componentes fluctuantes, basura arrastrada por el flujo de agua servida y arena, y los lodos están formados por sustancias contaminantes y peligrosas para la salud. En tratamiento secundario, en este tratamiento lo que se busca es reducir la materia orgánica mediante microorganismos en condiciones controladas. Aquí es un pequeño esquema de tratamiento secundario, ¿no? Básicamente se basa en dos procesos aeróbicos y anaeróbicos. Aeróbicos es cuando nosotros lo denominamos y en esta parte existe, hay una presencia de oxígeno, mientras en los anaeróbicos no los encontramos. Anderson. En el tratamiento secundario, ¿no? Como nos dice, la finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las aguas residuales, superadas lo que es en las fases anteriores, ¿no?
Como encontramos las aguas residuales domésticas, pasan por la materia orgánica biodegradable y finalmente la población bacteriana, también llamada biomasa. El tratamiento biológico es tratamiento secundario. Para su diseño tomamos lo que es el ejemplo de un proceso biológico de autodepuración. Bueno, esta parte es una oxidación de la materia orgánica con la participación de lo que es bacterias, ¿no? Digamos lo que es las bacterias, este proceso acelerando lo que es su proceso natural, las bacterias nos van a ayudar a disminuir, ¿no?, el tiempo que conlleva este proceso. Esto para evitar la presencia de contaminantes y la ausencia de oxígeno en los cuerpos de agua. Eh, las condiciones adecuadas. Bueno, las condiciones adecuadas para realizar este tratamiento nos indican de que la temperatura debe estar entre el rango de lo que es de 30 a 40 grados centígrados. Debe haber un oxígeno disuelto y un pH entre... Esto es básicamente el principio y el que debemos de tener en cuenta, ¿no? La característica del pH, que debe estar entre 6.5 y 8. La salinidad debe ser menor a 3000 partes por millón. Y lo que básicamente se evita es la presencia de sustancias inhibidoras como las sustancias tóxicas de los metales pesados, ¿no?, del cadmio, cobre, cromo, del níquel, sí. Bueno, el oxígeno disuelto. Este oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en agua que pueden afectar lo que es el diseño del tratamiento debido a que crea un efecto inhibitorio. Ya, ahora bien, la población bacteriana, también llamada biomasa, en este caso tenemos lo que es el del lecho fijo y del lecho móvil. El lecho fijo es son las superficies básicamente inertes, en cambio la del móvil, todo lo que son las suspendidas. Y en cada una de estas situaciones, las concentraciones de oxígeno en el agua determinan la existencia de las bacterias aeróbicas, facultativas o también las aerobias. Buenas tardes. Continuando con la exposición, el proceso aerobio se basa en la eliminación de los contaminantes orgánicos mediante microorganismos, con la ayuda de presencia del oxígeno suficiente, permitiendo el desarrollo y respiración de microorganismos, actuando como receptor de electrones en el proceso de oxidación. Los procesos aerobios con biomasa suspendida que más se aplican son los de lagunas aireadas y los de lodos activados, que se describen a continuación. Las lagunas aireadas. Primero, estos dispositivos crean una turbulencia que mantiene la materia en suspensión. En tiempo de residencia normal de este proceso es de 3 a 6 días, tiempo en que las bacterias poseen un crecimiento acelerado dependiendo de las condiciones climáticas y suponiendo una aireación suficiente. Son embalses de agua servida que ocupan una gran superficie de terreno, por lo que se emplean cuando esté en buen estado. El agua servida así dispuesta se oxigena mediante aireadores superficiales o difusores sumergidos para generar oxidación bacteriana. Siguiente. Siguiendo con las lagunas aireadas, la separación de sólidos de este tratamiento se logra por decantación, que demora de 6 a 12 horas. La calidad del efluente de este proceso es inferior al de los lodos activados, cuya diferencia fundamental es que en el primero no hay recirculación de lodos. Ahora, el proceso de lodos activados. El agua servida aireada se mezcla con bacterias aeróbicas que se han desarrollado con anterioridad. A diferencia de la anterior, la mezcla del agua servida previamente decantada se agita por medio de bombas para que la materia esté en suspensión y en constante contacto con oxígeno en el interior de piscinas de concreto armado. La materia orgánica degradada del agua servida flocula, por lo que luego se puede decantar. Una parte de la biomasa sedimentada se devuelve al tratamiento biológico para mantener una población bacteriana adecuada y el resto se separa como lodo.
Como quinto paso tenemos las ventajas principales de este proceso son el corto tiempo de la residencia de la biomasa en las piscinas, que es de 6 horas, permitiendo tratar grandes volúmenes en espacios reducidos y la eficiencia en la extracción de las materias suspendidas. Sin embargo, la eficiencia en la eliminación de bacterias patógenas es baja. El agua tratada es un proceso de lodos activados o en lagunas aireadas puede servir para regadíos y previamente se somete a cloración para desinfectarla. Los procesos anaerobios. Serie de procesos microbiológicos que ocurren dentro de un recipiente hermético, que realizan la digestión de la materia orgánica con producción de metano. Pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos, pero es desarrollado principalmente por bacterias. Tratan el agua en un sistema sin luz, oxígeno ni movimiento. Aquí tenemos algunas de las ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos las instalaciones son menos costosas, sin necesidad de administrar oxígeno, menor requerimiento energético y menor cantidad de lodos. Desventajas: es más lento con mayor tiempo de retención hidráulico, más tiempo de aclimatación, impide el tratamiento de grandes volúmenes de aguas servidas. Ahora tenemos los tanques sépticos. Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de una vivienda o conjunto de viviendas que combinan la separación y digestión de lodos. Es una caja rectangular de uno o varios compartimentos que reciben las excretas y las aguas grises. Se construyen generalmente enterrados, utilizando el bloque revestido con mortero o en concreto. El tanque séptico tiene como objetivo reciclar las aguas grises y las excretas para eliminar de ellas los sólidos sedimentales en 1 a 3 días. Aquí tenemos la imagen de un tanque séptico, donde se ve el nivel del agua, la nata, los lodos que pasan de la cámara 1 a la cámara 2, y en la cámara 3 ya tenemos el agua casi tratada. Se utiliza el material filtrante y sale el agua tratada. Ahora el tratamiento terciario. El objetivo del tratamiento terciario son eliminar la carga orgánica remanente de un tratamiento secundario, eliminar microorganismos patógenos, eliminar color y olor indeseables, remover detergentes, fosfatos y nitratos residuales, que ocasionan espuma y eutrofización respectivamente. Un resumen de la secuencia de las aguas residuales es la que vemos en el siguiente esquema. Las aguas servidas primero pasan por un pretratamiento, luego al tratamiento primario, donde salen los primeros lodos, se hace el tratamiento de lodos y el vertido controlado. Pasan al tratamiento secundario y quedan los lodos. Número 2. Y en el tratamiento terciario se hace un vertido controlado. Los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales. Tenemos un esquema donde está el proceso, la aplicación común y cambios principales en el aspecto de calidad. Esto es por separación por gravedad. En sedimentación simple tenemos primero el desarenado de aguas residuales crudas, donde su cambio principal es la remoción de sólidos en suspensión no transportables a una velocidad de 30 centímetros por segundo. Luego el tratamiento primario con o sin remoción de natas, donde los cambios principales son un 25 a 40% de reducción de DBO, un 40 a 70% de reducción de sólidos en suspensión, un 50% de reducción de turbiedad,
de un 20 a 75% de reducción de bacterias y un 2% de reducción de detergentes. Y como tercera aplicación común, tenemos la concentración de lodo activado de retorno en tratamiento secundario. Y los cambios principales son: se concentra el lodo al 20-50% de su volumen original. Se concentra el lodo de 2 a 10 veces su contenido de sólidos original. Como segundo proceso tenemos la sedimentación después de la coagulación, donde una de las aplicaciones comunes es en las aguas residuales domésticas, donde su cambio principal es la reducción del 50-85% de DBO y un 70-90% de reducción de sólidos en suspensión y un 40-80% de reducción de bacterias. Y como segunda aplicación tenemos la remoción de fosfatos de aguas residuales, donde su cambio principal reduce fosfatos solubles a cantidades trazas. Siguiente. Como tercer proceso tenemos los filtros, percoladores con sedimentación secundaria, donde su aplicación común es el tratamiento secundario de aguas residuales domésticas y sus cambios principales son un 60-85% de reducción de DBO, un 70-90% de reducción de sólidos en suspensión y un 90-95% de reducción de bacterias. Como cuarto proceso tenemos los lodos activados con sedimentación secundaria, donde su aplicación común es el tratamiento secundario de aguas residuales domésticas, donde sus cambios principales son el 70-98% de reducción de DBO, 85-98% de reducción de sólidos en suspensión y 95-98% de reducción de bacterias. Y como quinto proceso tenemos la laguna de estabilización, donde su aplicación común es el tratamiento de aguas residuales y sus cambios principales son el 75-95% de reducción de DBO, de un 90-99% de reducción de sólidos en suspensión y un 98-99% de reducción de bacterias. Ahora en aireación. El primer proceso en aireación con aire comprimido, donde su aplicación común es en desarenadores aireados, separación de grasas, separación de sólidos por flotación, tratamiento biológico, fraccionamiento de espuma y transferencia de oxígeno, donde sus cambios principales son mantener condiciones aeróbicas y contrarrestar fuerza de gravedad en flotación. Y como segundo proceso de aireación tenemos la aireación mecánica superficial, que se aplica en el tratamiento biológico, mezcla de biomasa y transferencia de oxígeno, y sus cambios principales es mantener condiciones aeróbicas. Ahora por filtración. El primer proceso, cribas finas. Su aplicación común, aguas residuales domésticas, y sus cambios principales de 5 al 10% de reducción de DBO, 2 a 20% de reducción de sólidos en suspensión y 10 a 20% de reducción de bacterias. Ahora las microcribas, donde su aplicación es en la clarificación de efluentes de plantas de tratamiento, donde sus cambios principales son un 87 a 96% de reducción de organismos microscópicos, de 60 a 90% de reducción en partículas microscópicas y 50 a 60% de reducción de sólidos en suspensión. El tercer proceso que tenemos es la laguna de estabilización, donde se aplica en el tratamiento de aguas residuales y sus cambios principales son de un 75 a 95% de reducción de DBO, un 90 a 99% de reducción de sólidos en suspensión, un 98 a 99% de reducción de bacterias y un 30 a 40% de reducción en turbiedad.
Ahora por cloración y digestión. El primer proceso que tenemos es los cloros líquidos y compuestos de cloro. Y su aplicación común es en la desinfección de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, ayuda en remoción de grasas, control de moscas en filtros, limpieza de difusores, remoción de ácido sulfúrico y nitrato, control de formación de películas biológicas en alcantarillado. Y sus cambios principales es un 99.9% de reducción en bacterias, con 15 minutos en contacto primario de 20 a 25 miligramos por litro, en filtros biológicos de 15 miligramos por litro, lodos activados 8 miligramos por litro y aireación extendida de 5 miligramos por litro. Con 2 horas de contacto, en lagunas de estabilización de 15 miligramos por litro. Y en digestión tenemos la digestión anaeróbica, donde su aplicación común es en la estabilización de lodos primarios y secundarios. Y su cambio principal es el 50% de reducción de sólidos volátiles en suspensión y mineralización de lodos. Ahora tenemos la situación actual del manejo de aguas residuales en el Perú. La problemática principal es que en el 2009 la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento registró que el volumen de aguas residuales volcado a la red es de 786.379.599 metros cúbicos anual, de los cuales solamente el 35% es tratado. Y en el tratamiento de aguas residuales, tenemos que según los datos presentados por SUNAS, en la Conferencia Peruana de Saneamiento, Perú-SAN 2008, realizado a fines de ese año, el inventario tecnológico del sector saneamiento indica que existen actualmente en Perú 132 lagunas de oxidación, 5 filtros, percoladores, lodos activados, tanques in-off y una rafa. Y aquí tenemos un pequeño histograma del inventario tecnológico de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Que en el país se han registrado 143 plantas de tratamiento, en las cuales existen 9 con tecnología diferente a las lagunas de estabilización. En el cuadro 2 se detallan las plantas mencionadas. De estas plantas de tratamiento, pocos son los proyectos que pueden llamarse exitosos. Ello se debe, por un lado, a la visión sesgada de las EPS, que no llega a descubrir el potencial socioeconómico de las aguas residuales tratadas, y por otro lado, a la ausencia de una cultura de protección del ambiente como parte de la misión de las EPS. El resultado es la contaminación de los cuerpos de agua que reciben tanto los efluentes de insuficiente calidad del aspetar como los vertimientos de aguas residuales crudas provenientes de los sistemas de alcantarillado. Y aquí tenemos algunos de los avances en el manejo de las aguas residuales domésticas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución, tales como el Informe Técnico de Indicadores de Gestión de las EPS 2009, SUNAS Lima 2010. Presentación, realidad de las EPS y posibilidades de desarrollo, el diagnóstico situacional de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, en las EPS del Perú y propuesta de solución en el 2008. Avances latinoamericanos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento y el tratamiento anaerobio de aguas residuales por Jenny Alexandra Rodríguez. Eso es todo, muchas gracias.